gracias, Andreina, por tu presentación y gracias a todas las mujeres que ya se han unido y seguimos en este espacio mágico donde estamos hablando, recuerda, acerca de la autoestima. ¿Cuántas de nosotras, yo digo, es la llave maestra? Porque sin una autoestima estable, nítida, que para mí la autoestima, fíjate, auto viene desde ti, lo tienes que hacer tú y no es algo precisamente que lo venden en ningún supermercado, ¿sabes? Es algo que se nutre todos los días. Y no soy yo exactamente la que te va a hablar de qué es la autoestima, ni cómo se manifiesta, ni cómo se baja y qué podrías hacer, porque hemos invitado a una experta, ella es mi querida amiga Silvia Chediek, que viene desde Argentina. Ahora desde Italia nos vamos a Argentina a hablar acerca de este tema desde este punto psicológico, porque Silvia es psicóloga, es coach, es escritora, escribió este libro que se llama De la manipulación afectiva al chantaje emocional y realmente también hizo un congreso acerca del miedo. Imagínense cuántas de nosotras mujeres por sentir miedo, por tener una autoestima baja, no nos atrevemos a esto que nos compartió Andreina, a despegar, porque el síndrome del impostor nos está sujetando, nos está paralizando, nos mantiene en una esquina y no nos permite que nuestros talentos salgan a flote para que tú logres crear ese emprendimiento. Así es que, sin más, le doy la máxima bienvenida a mi querida a Silvia Chediek. Silvia, ¿dónde estás, mi querida hermosa? Bienvenida, este es tu espacio. A ver, mi querida Silvia, ya estás ahí en pantalla. A ver, ahora sí, para que te quites el mute. Estás ahí. Ahí está. Bienvenida, Silvia. Hola, mi querida María, esta tecnología que nos permite sentirnos tan cerca, qué maravilla. Estoy feliz de estar participando de este evento con estas ponentes tan prestigiosas y todas hablando desde el corazón, desde algo que queremos dar en contribución para ayudar a la gente a llegar a un mayor bienestar en su vida. Así que feliz de estar acá con vos y cuando quieras empiezo con la ponencia, que es esta ponencia en donde de verdad tengo que achicar. Les voy a confesar algo, no tengo el poder de síntesis como una de mis mayores virtudes. A mí me encanta hablar y podría estar 3 días contándoles acerca de todo lo que investigué, exploré y viví acerca de la autoestima, porque amo esta temática, así que voy a tratar de hacerla lo más escueta posible. A veces compenso con velocidad del habla, pero no importa, queda grabado, lo pueden escuchar varias veces. Así que vayamos sin más a ver qué significa esto de la autoestima. La autoestima, como María muy bien dicho, es autorreferencial, es amarme a mí misma, significa amor propio. Yo no sé si pasa en el resto de los países hispanoparlantes, pero acá en Argentina a veces decimos que amor propio lo simulamos como si fuera algo de orgullo. ¿Qué amor propio tiene tal o cual? Y en realidad no tiene nada que ver con el orgullo, el amor propio, ni tampoco con el egoísmo. El egoísmo es uno de los 3 egos del narcisismo: egoísmo, egolatría, egocentrismo. Nada que ver con amor propio. Amor propio es como aquel gran maestro que nos dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, es referencial. Yo soy el referente del amor y desde ese momento puedo amar al otro, no puedo dar lo que no tengo. Ahora, ¿qué pasa con esta autoestima que está tan erosionada muchas veces, tan dañada? Nos falta ese sentimiento de amarnos a nosotros mismos, porque a veces hasta sentimos, dada la cultura de la que provenimos, que somos egoístas si nos priorizamos, si nos amamos, si nos mimamos, si hablamos bien de nosotros. Eso es vanidad, eso es orgullo. No, ponete última en la fila. En realidad, como dicen a veces, y esto duele, ¿no? A veces escucharlo, como dicen en México: calladita, calladita, más bonita, ¿no? Me parece que hay un dicho que dice algo así, y a veces digo: calladitas, calladitas de verdad. No expresemos, no saquemos desde el alma, el corazón, lo que verdaderamente somos. Este poder, esta diosa que vive en cada una de estas mujeres, ese Dios que vive en cada uno de los hombres. Vamos un poco a ver de qué se trata la autoestima. La autoestima es un conjunto de creencias que fuimos construyendo a lo largo de la vida, pero principalmente en la edad más temprana de nuestra vida. Es un conjunto de creencias que luego pasa a ser nuestro sistema de referencias, en donde decimos: yo soy así,
Yo soy esta y me cuelgo todas las etiquetas que primero me colgaron y que luego me apropié, ensayé y me terminé creyendo que eran la verdad. Esa no es la verdad de quien yo soy, es lo que me dijeron que se constituyó en programas subconscientes, en donde luego de esos programas subconscientes que funcionan en automático, yo termino creyendo que soy eso. Y no lo cuestiono por mucho tiempo. ¿Por qué? Esto tiene que ver con mi educación, por supuesto con la sociedad en la que fui insertada, la cultura a la que pertenecí. Y está muy bien, en algún momento en el día del nacimiento yo me convierto en un humano que tengo que ser adaptado para convertirme en ese ser humano socialmente adaptado. Esto lo hacen normalmente mis padres, mis significativos, los tutores que tengo o también mis maestros y la gente que me rodea. Lo que ellos van diciendo acerca de lo que creen y ven de mí es lo que yo termino interpretando que soy. Esos son esos autoesquemas, esos modelos mentales que me acompañan el resto de la vida. Si yo no los cuestiono, como no lo hago la primer parte de la vida, muchos de esos han quedado como enquistados en bloqueos traumáticos, en bloqueos energéticos, en algún sótano de mi inconsciente, en donde se repiten una y otra vez, generalmente basados en el dolor y el miedo de experiencias traumáticas que no pudimos procesar porque éramos niños, no podíamos, no teníamos la capacidad de razonar y discriminar como para poder procesar lo que estaba pasando y darnos cuenta tal vez que no tenía que ver con nosotros, sino con un mal día de papá, un mal día de mamá. Pero eso no lo pudimos vivenciar de esa manera, simplemente lo tomamos y lo archivamos. Y eso quedó en algún lado de nuestro inconsciente. Y eso que quedó archivado como dolor y como miedo está custodiado luego a lo largo de la vida por lo que construimos como nuestro sistema de defensa. ¿Qué es el sistema de defensa? El ego. El ego, que es una parte amorosa de nosotros, que pareciera que siempre hay que destruirlo, y no, en realidad es aquel que nos protege de tocar aquellos puntos dolorosos que nos están todavía doliendo en el presente y actuando a través de nosotros. Ahí hay una linda metáfora, que es la metáfora del niño interior, que es en realidad una conceptualización que hizo la terapia sistémica para regalarnos esto de que todavía vive en nosotros un niño lastimado. Y a mí me gusta esto de creer que somos muchos de nosotros todavía caminamos siendo niños lastimados disfrazados de adultos. Ese niño lastimado es lo que dice Gerardo Schmetling de Colombia, un gran filósofo, es la zona de penumbra. El ego es la zona de la oscuridad. El ego es aquel que va para adelante, que está viendo cómo adaptarse a la sociedad, cómo cumplir con las expectativas y pasar por todas las etapas de lo que debe hacer de acuerdo a lo que le enseñaron que tenía que hacer y de acuerdo a lo que cree que son las expectativas de los demás para ser aceptado y querido. Entonces ese ego va para adelante y hace, y va cumpliendo con todo lo que tiene que hacer. Esa es la zona de oscuridad. Estoy totalmente desconectado, no solo del dolor todavía acumulado de mi infancia, sino de quien verdaderamente soy. Entonces esa zona de oscuridad, cuando empieza a doler, porque pateo una y otra vez con la misma piedra, empiezo a darme cuenta que hay algo que no estoy haciendo bien, hay algo que no estoy consciente, pero que está actuando a través mío. Entonces es ahí cuando a veces inicio el viaje del héroe y empiezo en la búsqueda del autoconocimiento para ver qué es lo que está pasando, de dónde vienen estas reacciones que no son elegidas, que son automáticas y que no las puedo ni siquiera controlar, y me encuentro siempre otra vez pateando la misma piedra. Esa segunda parte, que es la sombra de penumbras, cuando a través del viaje del héroe puedo ir a recorrer esas áreas y empezar a darme cuenta que ahí hay mucho dolor, o mucha tristeza, o mucho miedo acumulado, y voy a rescatar a ese niño y empiezo a asistirlo para que pueda. Soy yo la adulta. Está todo bien, ahora vamos juntas. Pero para eso requiero de conciencia, requiero de amorosidad y requiero de amarme a mí misma a través de amar a ese niño o esa niña que alguna vez fui. Y cuando logro atravesar la zona de oscuridad y la zona de penumbra, como dice Schmetling, llegamos a la luz, a la zona de luz, que es el contacto con quien realmente yo soy, con mi divinidad, con esa luz que yo soy, es quien vino a este planeta. Una vez que esto empieza a ocurrir, yo ya ahí empiezo a tener contacto con quien
con quien fui, con las interpretaciones que hice, con los relatos que tuve, y ahí empiezo a darme cuenta, eso de cómo se construyó la pared de esos ladrillitos endebles que es la autoestima que tengo en ese momento, cómo viví mucho tiempo negando el amor a mí misma para conformar a una sociedad que esperaba que yo fuera lo que necesitaba ser, de acuerdo a los mandatos que me enseñaron. En ese momento empiezo a tener la libertad de poder elegir por mí. Empiezo a poder decir, los mandatos todo bien, pero ahora elijo para mí qué es lo que quiero para mí. La autoestima podríamos decir que es una mesa de 4 patas, 3 de ellas y una cuarta que únicamente habiendo resuelto las 3 primeras podemos pararnos sobre la cuarta. La autoestima la podríamos dividir en el autoconcepto, la autoimagen y el autorreforzamiento. La cuarta, si estas 3 están bien trabajadas, es la dignidad. La primera, que es el autoconcepto. ¿Qué podríamos decir que es el autoconcepto? Es los juicios que tengo acerca de mí misma. ¿Qué opino de mí? Es el diálogo interno, es esa manera en que me hablo a mí misma. Yo alguna época siempre dije, hace tiempo ya, que si llegaba a hablarle a mis amigos como me hablaba a mí, me quedaba sin. Porque la realidad es que las neurociencias hoy nos dicen que más o menos tenemos entre 60 y 90 mil pensamientos diarios, y el 40-50% de una persona normal son pensamientos saboteadores, negativos, poco constructivos. Una persona con muy baja autoestima, prácticamente el 90% de sus pensamientos lo son. Entonces es muy difícil no entrar en estados de ansiedad, de miedo, basados en la culpa, en la vergüenza, tal vez llegar hasta la depresión, la indefensión, la desesperanza, porque simplemente mi propio diálogo, que es tan saboteador, que no me permite avanzar. Entonces, desde el autoconcepto podemos trabajar ese diálogo interno y empezar a modificarlo, entendiendo que somos merecedores de contarnos una historia mejor. Como dijo Milton Erickson, siempre estamos a tiempo de contarnos una infancia feliz. ¿Por qué? Porque la infancia que tuvimos es el relato que nos contamos a partir de las interpretaciones que hicimos de las experiencias que tuvimos. Ni siquiera es lo que ocurrió, sino lo que recuerdo que ocurrió y la interpretación que tuve acerca de eso. Entonces, siempre podemos cambiar el relato, que hoy es un relato que me lleva a sabotearme, a maltratarme, a descalificarme, a invalidarme, por una historia mucho más potenciadora y constructiva. Luego tenemos la autoimagen. La autoimagen es cómo me veo. Y esto tiene que ver cómo me veo yo a mí misma en el espejo todos los días o cómo creo que me ven los otros. Y está muy relacionado con el constructo de la belleza. Hoy estamos inmersos en un estereotipo de belleza complejo, en donde si no pesamos 45 y medimos 1,77 no encajamos. Entonces estamos todos sumergidos en la adicción a estar cada día más bellos, camuflajeados con lo que podemos. Y hombres y mujeres, esto ya no es solo de las mujeres, conocemos los términos de metrosexual, y hay mucha adicción alrededor de todo este constructo de la belleza, adicción a las cremas, a las cirugías, a camuflarnos de alguna manera, al maquillaje, para dejar de ser quien somos y acomodarnos y adaptarnos a lo que creemos que esperan que seamos. Entonces, desde ese lugar, el levantarme todas las mañanas, mirarme al espejo y escuchar qué estoy diciendo, sí, uy Dios, qué cara que tengo, o qué bien que me desperté hoy, qué lindo día voy a tener, y miro mis ojos brillantes y sonrío, el día va a ser totalmente diferente y empiezo a reconocerme como alguien valioso en esa imagen que me refleja. Y luego el autorrefuerzo es eso de cuánto me mimo, cuánto me cuido. Tiene que ver con el autoelogio, con el autocuidado, con el autorrefuerzo positivo todo el tiempo, en lo verbal, en lo material, el estar pensando que puedo vivir en gozo y plenitud, en que merezco eso y que puedo entrar a un mundo mucho mejor que el que me estoy privando de tener en este momento, debido a que no me doy los mimos y los tiempos necesarios para poder cuidarme. Ahora, si todo esto lo logro, puedo llegar al último punto, que es la dignidad. De lo contrario, la mesa va a quedar tildada siempre para el costadito, un poco inestable, desequilibrada, pero cuando logro tener el autoconcepto, la autoimagen y el autorrefuerzo,
adecuados para potenciarme y no para desconstruirme, para invalidarme, para maltratarme, entonces aparece la dignidad. La dignidad tiene que ver con el yo me amo, yo me valoro, yo me respeto, yo me valido, yo pongo límites adecuados, yo digo sí cuando quiero decir sí, no cuando no quiero decir sí, cuando quiero decir no, digo sí cuando quiero decir sí. Esto tiene que ver con no permitir que nadie me abuse, saber que hasta acá llega el otro y yo puedo elegir qué hacer. No ofenderme con lo que el otro dice, porque yo puedo elegir qué hacer con lo que el otro dice, sé que es su opinión y nada más. Cuando me paro en mi dignidad, me respeto, me amo, me valido y me valoro. Y esa es la cuarta pata que logramos para tener una autoestima elevada, una autoestima que nos potencie para ser nuestra mejor versión todos los días mejorar la versión que fui ayer. Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir que son señales de baja autoestima? Señales de baja autoestima tienen que ver con tres emociones principalmente: el miedo, la culpa y la vergüenza. El miedo en diversas formas: el miedo a la crítica, el miedo a fallar, el miedo a no ser exitosa, el no estar a la altura de las expectativas de los demás, el miedo a no cumplir con sus expectativas, el miedo a que me rechacen, el miedo a que me abandonen, el miedo a expresarme, el miedo al ridículo. Wow, tenemos tantos miedos que francamente hay un listado enorme. Y cuando estamos sumidos en el modo supervivencia, cuya emoción troncal es el miedo, estamos viviendo en la forma reactiva y generalmente atacamos, huimos, nos sometemos o complacemos o nos paralizamos, y esto tiene que ver con todos estos miedos que acabamos de contar. Luego tenemos la culpa. La culpa es aquella que nos dice que estamos fallados, que hay algo que no está bien en nosotros, que tenemos que esforzarnos porque nunca es suficiente. Y acá aparecen creencias como: no soy suficientemente llena el blanco, buena, linda, capaz, inteligente, efectiva, eficiente, deseada, querida. Es inmenso el listado. Cuando estamos sumidos en el miedo y la culpa, el camino no es hacia la autoestima elevada, sino hacia la erosión de nuestra autoestima. Y la vergüenza que es aquello de sentirme que en cualquier momento puedo hacer el ridículo, que no estoy a la altura de lo que esperan de mí, que no voy a poder cumplir con las expectativas de los demás. Hace un ratito María mencionó el síndrome del impostor. Nada más aproximado a esto que el síndrome del impostor, en donde simplemente me creo un fraude, donde simplemente no creo que ninguno de los logros me pertenezca. ¿Por qué? Porque le pertenece a terceros, o la suerte o la coincidencia, pero a mí no, porque no tengo ni talentos, no tengo capacidades, ni habilidades, ni ningún don. Por lo tanto, es muy posible que nada de eso bueno que me pase me pertenezca. Y lo peor aún, en el síndrome del impostor, ¿qué hacemos? Estamos todo el tiempo invalidando la percepción del otro, porque siempre creemos que lo estamos engañando. No se dio cuenta todavía que yo soy un fraude, por lo tanto lo engaño, pero en algún momento se van a dar cuenta. Dense cuenta que cargar con esta emocionalidad no nos puede llevar a mejorar nuestra versión todos los días. Por eso creo que hoy lo más importante es empezar a trabajar hacia potenciar nuestra autoestima. ¿Qué significa potenciarla? Primero que nada es pararnos en la autoconciencia. Si yo no puedo registrarme, si yo no puedo escucharme, si no puedo ser testigo de mi propio desarrollo, de mis propios pensamientos, emociones y acciones en cada momento, no puedo modificar nada. Simplemente voy a seguir en la rueda del hámster funcionando en automático. Ese automático que viene de esos programas subconscientes viejos instalados ahí, que si todavía siguen encerrados bajo 5 llaves en el sótano, evidentemente van a seguir actuando a través nuestro. Un buen tip en esto: cuando vos te encuentres actuando de alguna forma reactiva, en donde no entendiste de dónde salió esa reacción, en donde actuaste de una forma inesperada, no entendiste por qué lo hiciste, no elegiste tu respuesta, te aseguro que fue tu niño interior actuando a través tuyo, activando algún dolor de ese pasado que todavía no está tramitado, no está procesado, no está sanado. Entonces,
cuando nosotros vamos a trabajar desde el empezar a ver cómo nos abrimos a mejorar nuestra autoestima, necesitamos autoconciencia, necesitamos ser observadores conscientes de nosotros mismos. Un segundo punto muy importante es gestionar adecuadamente nuestras emociones, algo que no nos educaron a tener un abanico de emociones conocidas, no sabemos expresarlo y tampoco sabemos gestionarlas. La educación emocional ha sido pobre en las generaciones anteriores y ahora recién empezamos a tener un poco más de conciencia de esto, y lo importante que es enseñarle a los niños a reconocer su emocionalidad. Entonces, una de las otras cuestiones que son muy importantes, además de la autoconciencia y de poder estar regulando, gestionando adecuadamente mis emociones, es prestar atención y poner compromiso y motivación en el cambio. Sin motivación, sin compromiso y poniendo toda mi atención y energía en el cambio, no lo puedo lograr. Entonces ahí aparecen normalmente, permiso, voy a tomar agua porque vieron que hablo, ¿no? Voy a humedecer mi garganta. Lo que pasa normalmente en esos casos es que aparece el famoso no puedo. Y tras el no puedo, justifico todo. Y el no puedo, quiero decirles que la mayoría de las veces se puede representar por no quiero. Y si no puedo porque no sé, aprendo. Y eso es tener motivación. Entonces, voy por un lado y aprendo, o voy por el otro lado y digo no quiero y me hago responsable. Porque ese es el tema. Justificamos bajo el no puedo, el no sentirnos capaces, el no querer, en realidad el tener mucho miedo de avanzar, porque no nos creemos suficientemente buenos, capaces, inteligentes para lograrlo. Entonces, estos tres puntos, estos tres pilares son importantes: autoconciencia, gestión emocional, motivación y compromiso. Luego necesito resignificar las historias que me conté. Esto es un tema muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo no resignifico las historias que me conté a lo largo de mi vida, que me llevaron a donde me llevaron, haciéndome creer que yo era eso, voy a seguir repitiendo las mismas historias, porque de acuerdo a la forma en que mis modelos mentales, mis creencias están formateadas, va a ser la forma en que yo interprete mi realidad. Acuerden que sé que la realidad no es lo que es, sino lo que somos, es lo que interpretamos de la realidad, y lo que interpretamos está basado en esos programas. Entonces, cuanto más saludables estén las historias que nos contamos hoy, mejor va a ser la interpretación de lo que llegue. Y en ese caso, cuando puedo interpretar mejor, pasa esto que les decía hace un rato. Alguien puede criticarme y yo agradezco su crítica, pero también reconozco que es su mirada y que es su opinión. Porque cuando nosotros tenemos baja autoestima, ¿qué pasa? No podemos tomar halagos, no podemos tomar elogios, no podemos tomar el reconocimiento, porque además, como dijimos hace un rato, en el síndrome del impostor, es todo mentira, es un engaño, no me están viendo. Pero eso sí, una crítica que me hacen mata 1000 halagos, dice el refrán. Y la realidad es que me quedo navegando, hundida en esa crítica, porque ahí, ¿qué pienso? Me descubrieron, se dieron cuenta. ¿Ves que soy un fraude? Se dio cuenta que no sirvo, que no soy eficiente, que no soy suficiente y todo eso. Entonces tenemos que empezar a reconocer que la crítica le pertenece al otro, que es su opinión y que es tan valiosa simplemente porque es su opinión, pero que no es la verdad. Como todas las opiniones, no son la verdad, son la interpretación del que lo emite. Y yo puedo tener mi opinión y agradecer la mirada del otro, porque tal vez me penetra y me transforma, y eso es maravilloso. Ahora, ¿qué nos pasa si tenemos baja autoestima? Difícilmente podemos aceptar que esto que agradecer la crítica del otro, porque la tomamos como la verdad. ¿Por qué? Porque se alinea con nuestra verdad. Y nuestra verdad hace eco de esa opinión negativa, por lo tanto, la convierte en verdad inmediatamente. Entonces, cuando logramos transformar los relatos de miedo, de culpa, de vergüenza, en relatos mucho más potenciadores, de yo puedo, yo soy capaz, confío y merezco, la vida se torna muy otra. Y ahí empiezo a contarme otro cuento. Y cuando me empiezo a contar otro cuento, la vida es como si me mostrara un espejo diferente, y el afuera empieza a mostrar mi interior, y mi interior refleja esto que es muy diferente a lo que estaba sucediendo hasta ese momento. Entonces, otro de los temas importantes en este caso es
no dar el poder personal a nadie, porque cuando le doy mi poder personal al otro, el otro puede abusarse, el otro toma el poder que me corresponde y ya no puedo decir sí o no cuando quiero decirlo. Ya el otro es el que manda y sus opiniones son la verdad, lo que me dice es lo que tiene que ser y yo estoy todo el tiempo sometida a esa opinión, a esa crítica. Recuperemos nuestro poder. Nuestro poder personal es quien yo soy y yo soy quien yo soy y es mucho y es valioso y esta quien estoy siendo en este momento es todo lo que quiero ser, pero eso no significa que mañana pueda tener una mejor versión y eso significa el compromiso y la motivación con la mejora diaria. Pero no significa que no soy suficiente, soy lo que soy y hoy yo me considero una gran sobreviviente de una vida increíble con sus bemoles, con sus experiencias, pero todos hemos llegado a este lugar y si miramos para atrás vemos los desafíos que hemos pasado y nos tenemos que sentir sanamente orgullosos de haber llegado al lugar donde llegamos. ¿Cuándo nos podemos empezar a sentir sanamente orgullosos? Nuestras células empiezan a emanar esa seguridad personal, esa confianza que siento en mí misma, eso que sé que valgo, y ahí aparece esa caminata desde la dignidad, que no es orgullo, que no es vanidad, es saber que soy quien soy y estar orgullosa sanamente de ello. Sí, María, ¿apareciste? aparecí uno para agradecerte por toda esta información. Yo creo que muchísimas mujeres que ya están aquí se están sintiendo identificadas con todo lo que dices. Y mira, hay una pregunta que una chica hace: si tienes bloqueos mentales, ¿también tienes baja autoestima? ¿Qué él podría decirle a esta No, chica? Se llama Jess. depende a qué llamas bloqueos mentales, ¿sí? Depende, tendríamos que analizar a qué llamas bloqueos mentales. Podemos hablar de traumas, podemos hablar de situaciones dolorosas y difíciles que han generado estos programas mentales que puedan generarte bloqueos en la vida. Sí, por supuesto. Entonces, si hay bloqueos en la vida, es muy posible que haya una parte tuya que no esté siendo toda la expresión de tu maravilloso ser. Entonces, posiblemente haya algo erosionado ahí que necesite transformarse para que lo potencies y te conviertas en tu mejor versión. Hoy, mañana la otra y la próxima. Buenísimo, Silvia. Mira, ahorita dijiste algo muy interesante que me hizo bulla acá, ¿no? Y a lo mejor alguna de las chicas se identifiquen. Cuando nosotros tenemos la baja autoestima, que ya nos lo describiste perfectamente, obviamente se refleja en nuestro cuerpo, ¿cierto? Una mujer con baja autoestima, usualmente, ¿qué hacemos? Nos sentimos agachadas, se nos bajan los hombros, nos caemos, ¿no? No hay una energía físicamente para levantar, ni emocional, obviamente, por toda esta conversación que tenemos. Ahora, dijiste, esta caminata con la dignidad, que yo creo que la dignidad es un síntoma así como que tiene que ser tu banderola con la que vamos. ¿Cómo sería físicamente esa caminata? Y digo físicamente, pero que envuelve de manera integral, ¿no? En una congruencia como ser humano. ¿Cómo podríamos hacer? Justo hoy, que los invito a todos a seguirme en las redes, ayer posteé algo que, bueno, me surgió así, dada la conferencia que íbamos a compartir hoy, que tiene algo que cuando me amo, me valoro, cuando me valoro, me cuido, cuando me cuido, me reconozco, cuando me reconozco, me veo y cuando me veo, me amo. Es decir, que en realidad el amor ocupa el principio y el fin, el amor a mí misma, porque si no hay amor a mí misma no puedo dar amor afuera. Cuando camino envuelta de ese amor por mí misma, que es, vuelvo a decir, ni egoísmo, ni orgullo, ni vanidad, es un sano orgullo de ser una sobreviviente, de haber cruzado océanos y tormentas por muchos años y haber llegado a este punto y sentirme tan satisfecha conmigo, tan contenta y tan agradecida a mí misma por haber atravesado tantas tormentas y tantos momentos difíciles, que puedo caminar con esa dignidad. Y eso significa, me amo por quien soy, me respeto, no negocio mis valores y mis principios, me valoro por todo lo que soy, todo lo que hice, y desde ese lugar me comparto, porque eso es parte de esa dignidad con la que camino. No soy quien va a hacerlo por los otros, pero sí quiero ser una inspiración para los otros, quiero ser el ejemplo modelo, humildemente hablado, para que otros sepan que se puede caminar con ese aire físico incluso, con dignidad, pero que no tiene que ver con vanidad y arrogancia, sino que tiene que ver con que yo estoy aquí, estoy pisando esta tierra y la tierra me devuelve todo lo que he dado. Entonces desde ese lugar camino con dignidad. Qué hermoso, qué hermoso. Aparte, la dignidad tiene que ver justamente con el arraigo, ¿no? Desde dónde soy, honrando mis raíces, precisamente.
y las raíces que tienen que ver desde la familia, la cultura, con estas raíces que tienen que ver con la historia de cada uno. Silvia, esta ponencia fue magistral, como lo eres tú. Te agradecemos muchísimo tu presentación. Por Gracias. favor, sigan a Silvia en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, en todo lo que ella hace, porque la verdad es una experta en toda esta temática. ¿Quieres compartir dónde podemos encontrarte, Silvia? ¿Dónde la gente María, ante todo, me hubiera encantado seguir, quería decir algunas cosas más, pero como siempre nos quedamos sin tiempo, pero por supuesto síganme, escríbanme en todas las redes, en Facebook, estoy en Instagram como Silvia Chediek, ahí entran directamente, y en YouTube tengo mi canal como Silvia Chediek, y hay un montón de programas ahí que he hecho, que hago en vivo todos los lunes a la noche, y hay muchos que tienen que ver con el síndrome del impostor, el niño interior, todo. El miedo. Tienes un congreso, ¿verdad? Si quieres adquirir y levantar, quitar este miedo que hay en ti, que nunca vamos a desaparecer el miedo, ¿verdad? Pero va a estar ahí como un compañero. Silvia tiene un congreso que realizó acerca del miedo, así es que está buenísimo, buenísimo. Sí, lo pueden en la red, en mi web, en silviachediek.com, ahí hay un botón donde pueden ver todo el congreso y adquirirlo ahí, porque es una perla. Mi querida María fue ponente y realmente fue un exitazo ese evento. Silvia, te agradecemos enormemente desde Coaching Exitoso para toda la comunidad, para todas las mujeres. Tú deseas emprender, deseas poner tu granito de arena en la humanidad, sientes que tu autoestima está por los suelos, utiliza toda esta información que nos acaba de dar Silvia. Mi mentor John Maxwell dice, información que llega a ti pero que no la pones en práctica inmediatamente, es como si no hubiésemos escuchado nada, mis amores. Así es que toda la información ponla en práctica y después nos comentas qué te pareció. Silvia, nos despedimos de ti honrándote y agradeciéndote desde Coaching Exitoso, y adivinen qué, nos vamos enseguida con nuestra nueva ponente. Gracias, Silvia. Gracias a ustedes, gracias a todos, gracias. Chao, chao.